Excelente. Vamos a comenzar y atentos, por favor. ¿Ya? Eh, Vamos a ver el temita de las revoluciones anticoloniales. ¿Ya? La rebelión de estos pueblos, ¿no? La lucha, ¿no? Y la resistencia de estos pueblos indígenas. ¿Ya? En su texto están algunos, ¿no? Que han luchado, ¿no? Por la reivindicación, por la opresión, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad yo voy a desglosar, ¿ya? Y voy a hacerlo lo más entendible posible. Bien, desde que ha comenzado, ¿no? La época de la conquista y colonización de parte de los europeos en América, los pueblos del Abya Yala, como se llaman, ¿ya? Los pueblos vivían de manera pacífica y armoniosa, pero lamentablemente ellos han sido interrumpidos abruptamente, como se puede decir. Es como que cuando alguien, digamos, está en el internet, ¿no? Vengo y te saco del internet, ¿no? Y estás jugando y lo dejas a medio juego. Ah, mi partida, dice, no, ¿qué voy a hacer? No, es lo mismo, ¿no? Ha interrumpido ese proceso, ¿no? Económico, político, social, cultural. Esas culturas se estaban desarrollando. Es por eso que cuando Cristóbal Colón llega al nuevo continente, bueno, él no sabía que era un nuevo continente. España empezó a establecer colonias, muy pronto a colonizar y luego a conquistar, ¿no? Y una de esas conquistas al mando vamos a ver primero, ¿ya? Durante ese tiempo de conquistas, estamos hablando del año 1500, ¿no? Donde los españoles ya estaban seguros de que habían eh, conquistado, ¿no? Varios territorios de Sudamérica, ¿sí? En el cual pensaban que no se van a resistir porque eran considerados como dioses, ¿no? Al principio, cuando llegan a la isla de Guanajaní, los que están eh, esos aborígenes, ellos pensaban que eran dioses porque tenían caballos, armas, disparos, etcétera, ¿verdad? Entonces, es así, ya, que se produce la primera resistencia, ¿ya? La primera resistencia de estos generales incas, ¿sí? Uno de ellos es Calcuchimac, ¿ya? En el año 1534 empieza, ¿no? Bueno, a resistirse a frente, eh, a resistirse frente a los invasores europeos. ¿Ya? Bien, un favorcito. Ahorita me están diciendo de que, bueno, hay un nuevo horario que tengo a las 3 menos 10 con ustedes recién. Y tienen otra materia a esta hora. Un momentito, ya voy a solucionar esto. La profe me dice que tienen clases con otra materia y luego tienen conmigo después a las 3 menos 10. Ay. Ya voy a continuar. Ya creo que con ustedes no hay problema. Ya. Bueno, disculpar. Ya.
Ok. Bueno, voy continuando, ¿ya? La resistencia no solamente ha sido de Calcuchimaj, sino también aparecen otros generales que son Rumiñahui, ¿ya? Quisquis, ¿sí? Entonces, son generales incas que han intentado, ¿no? Estar hacer frente a los españoles. Y bueno, ha sido la primera resistencia inca, ¿no? Ante el invasor europeo, ¿no? Y ha habido varias, ¿no? Incluso ha habido batallas también que se han dado. Entonces, más adelante, los incas rebeldes, ¿ya? Otros también van a aparecer como Manco Inca Yupanqui, ¿ya? Titucuzi Yupanqui, que se van a enfrentar también a los insurrectos de Francisco Pizarro, ¿no? Conocemos también a Pizarro, hemos escuchado alguna vez su nombre, ¿no? Francisco Pizarro, Diego de Almagro, ¿ya? Entonces estos generales han sido los que, bueno, también se han resistido, ¿no? Ante los españoles, ¿no? Eh, un momentito. Ya, me dicen que como ha mandado un horario a los profesores, a uno que ha renovado, dice que tiene el profesor o la profesora les está esperando, dice. No sé qué materia será. Con ustedes dice que tengo a las 3 menos 10, es decir, a las 14:50 después de esto. ¿Les dijeron algo? No, No, profe, no profe. nos dijeron No, nada. no, profe. Ya, dice la profe de lenguaje que tiene clases No, con ustedes nada, profe. ahora. Ya, haremos una cosa, ¿ya? Vamos a pasar historia a las 14:50, me dice, ¿ya? Y ahorita tiene el lenguaje. Entonces, por favor, vayan, bueno, estén atentamente al grupo de lenguaje, ¿ya? Y van a pasar lenguaje, ya para no perjudicar, porque es que hay un nuevo horario que han sacado, pero la idea era la otra semana, recién a partir del lunes, digamos, ¿no? Empezar, pero algunos profesores creo que se han confundido y bueno, están, bueno, insistiendo en pasar el horario que le han dado la profesora Gloria, que ha hecho el horario actual, ¿ya? Entonces, ay, no entiendo aquí. Profe, la profe Gloria te está diciendo que nos toca con ella. No, 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 no. A ver, un momentito, le voy a llamar. Eso pasamos lenguaje con la profe Gloria. No, no, ella se queda en primeros segundos, no hay más. Un ratito ya, espérenme un cachito, voy a pausar la grabación y luego continúo. Espera un momentito y le voy a llamar, ¿ya? 3. Bien, les decía, ¿no? Estamos viendo los incas rebeldes, ¿ya? Eh, uno de estos, sus audios, por favor, ¿ya? Uno de estos es Manco Inca Yupanqui, ¿ya? Otro de estos precursores de las rebeliones de los incas, ¿ya? Que se han rebelado contra Tupac, junto a Tupac. Por favor, apaguen su audio. Yo ya les estoy silenciando y siguen con su audio. Y estos incas rebeldes, ya que se han enfrentado hasta Francisco Pizarro, Diego de Almagro, ¿no? Entonces han llegado incluso a perecer, ¿no? Luego han intentado una serie de métodos, como por ejemplo el Taqui Uncuy, ¿no? Hasta ellos han venerado a sus dioses para que se alejen, ¿no? Se vayan, ¿no? Uno de ellos era Juan Chogne, que decía, no, vamos a hacer un movimiento político religioso, ¿ya? De protesta, ¿no? De opresión española.
incluso ellos sacrificaban, hasta metían espadas o se metían algunos punzocortantes a su boca, a su lengua, y se cortaba en algunos casos la lengua. ¿Para qué? Para ofrecer esa sangre a sus dioses y que los españoles se vayan. Hasta tal punto ha llegado. Pero no solamente eso, sino después Tupac Amaru, ¿no? Ha sido otro de los indígenas que se ha rebelado contra la colonia, pero no ha sido la rebelión contra los abusos, sino porque la igualdad. El tema era que había mucha injusticia, ¿no? Contra la raza de los mestizos, ¿ya? Eh, por ejemplo, les impuestos, ¿no? Les pagaban impuestos, pues cobraban impuestos, pero eran de más a los indígenas y eran pues poco a los, ¿no? Poco eh, a los criollos, ¿no? A los españoles. Entonces había esa desigualdad, por eso es que había este levantamiento, ¿no? Contra la colonia española, ¿ya? En Perú, más que todo, ¿no? En Tungazuca, en Pampamarca, Tupac Amaru se levanta, ¿no? Y hace una rebelión. No ha sido tanto la rebelión de pelea, sino ha sido una rebelión pacífica, pero sus sucesores, como Bartolina Sisa y Tupac Katari, ya estos han sido los que han realizado los reclamos, porque esta vez los españoles han hecho abusos contra los indígenas, los quemaban, los pegaban, los golpeaban, a sus hijas también se los llevaban, las devolvían violadas, mancilladas, golpeadas, humilladas. Por eso es que Bartolina Sisa, ¿no? Era una mujer dura y fuerte y organiza conjuntamente con su pareja que le ha conocido, ¿no? En sus viajes de sus papás que eran comerciantes, le conoce, entonces ellos dicen, no vamos a permitir que haya ultrajes contra nuestros pueblos, contra los indígenas, les vamos a hacer pagar. ¿Qué vamos a hacer? Tengo un plan, ¿no? Bartolina Sisa, tengo un plan, vamos a hacer cercos. ¿Qué es eso? Les vamos a acorralar, ¿no? La ciudad de La Paz va a estar rodeado en el norte, en el sur, en el este y el oeste, los 4 puntos. Vamos a cerrar el comercio, que no entre comida para los españoles, vamos a matar de hambre. Interesante, ¿no? Y aparte de eso, Bartolina Sisa también era una mujer fría, ¿no? ¿No? En el sentido porque ha visto cómo ha mancillado a mujeres, ha golpeado también a sus compatriotas, ¿no? Eh, por eso es que Bartolina Sisa cierra el comercio, les decía, y les mata de hambre. Y los españoles decían, ¿por qué nuestra comida? Pero los españoles que traían comida eran pues acorralados por los indígenas y eran capturados y la comida les quitaban. Y no entraba alimentación a La Paz. El gobernador de La Paz en ese entonces era el Sebastián Segurola, hasta tal punto de que, bueno, eh, no hay comida, ¿qué hacían? Se comían a sus perros, terrible. Se comían también los cueros de los sillones, de sus zapatos, de sus cinturones. Hasta tal punto han llegado hasta ese extremo, dice, ¿no? La historia de estos dos valientes, que los españoles han empezado a comerse a sus hijos pequeños. O sea, ha habido una especie de antropofagia española. Un mes, 2 meses, imagínense, sin comer. Obviamente, yo no aguantaría 2 días sin comer. Imagínense, un mes, 2 meses, no había alimentación. ¿Qué han hecho? Lo que han podido, han empezado a comer. Perros, les decía, caballos también. Esa ha sido la estrategia de Bartolina y bueno, ha funcionado. Y Bartolina Sisa, bueno, lamentablemente le han traicionado. El mestizo Rodríguez, uno de sus más íntimos colaboradores, había confiado harto en él, pero lamentablemente este ha sido el que le ha traicionado. Le ha vendido, ¿no? Los españoles, a cambio obviamente de dinero, y le han dicho, ¿no? Bartolina piensa hacer caer una represa, ¿no? Y ahogarles a los españoles. Ah, mucha, el gobernador se ha enterado, ha dicho, no, no vamos a permitir, y le capturan a Bartolina Sisa. ¿Por qué? Por culpa del traicionero, el mestizo Rodríguez. Le han apodado el Putu Putu. Ese era su apodo. Ahora Tupac Katari, ¿qué ha hecho? Juliana Pasa, ¿no? Más conocido. Han capturado a mi esposa, esta mujer guerrera y valiente.
y él organiza el segundo cerco que su esposa también había organizado. Incluso él dice, no, manda un emisario, quiero a mi esposa viva, sana. No me la maltraten, no me lo ultrajen, por favor. Doy mi vida por ella. Haremos un canje. No ha querido el gobernador Sebastián Segurola. Hasta tal punto de que Tupac Katari decide aplicar el segundo cerco de que su esposa, ya que su esposa había planificado. Estaba bien, les habían acosado a los españoles, pero otra vez Tupac Katari, esta vez Tupac Katari va a ser traicionado. Otro colaborador que tenía, que se llamaba Tomás Incalipe, él había traicionado. Tupac Katari está en tal lugar. Los españoles han ido, le han acorralado y le han perseguido. Y Tupac Katari se esconde, ¿no? En una casa donde había una viejita con sus... eh, tenía paja, vendía paja, y se esconde en la paja. Y entran los españoles, ¿no? ¿Y dónde está? Y la viejita estaba asustada, ¿no? Y le vamos a matar si no te entregas. Y sales Tupac Katari y dice, a ver qué me van a hacer. No le toquen a la viejita, a ver qué me va a mí, lléveme a mí. Y le llevan, obviamente, y bueno, ven que su esposa había estado toda mancillada, golpeada, humillada. Ese dolor que ha sufrido Tupac Katari, tremendo. Peor todavía, el juez Tadeo Díez de Medina, en ese tiempo, ya, él determina, ¿no?, la sentencia y dice que Tupac Katari debe morir. Tupac Katari debe ser ejecutado por la fuerza de 4 caballos. Listo, su sentencia ya estaba lista. Llegó el día de la sentencia y delante de su esposa, sus hijos más los traen, en la plaza de Teas, un 25 de mayo de 1781, ¿ya? En presencia de españoles, de su esposa, sus hijos, ven cómo su esposo va a ser desmembrado por la fuerza de 4 caballos. Y después lo van a cortar la cabeza. Después le van a incinerar. Su cabeza le van a ir a botar en otra provincia donde ha nacido Tupac Katari. Sus restos van a ser botados por toda La Paz para que no encuentre. Pero antes de que lo maten, ¿qué dice Tupac Katari? Volveremos y seremos millones. ¿Qué hacen antes de matarlo? Le cortan la lengua para callar su voz. Le rapan el cabello para quitarle su fuerza. Esos son símbolos. Pero el legado que ha dejado Tupac Katari y Bartolina Sisa, bueno, ha sido un levantamiento contra la colonia porque tenían una justa razón. Había violencia, opresión. Pasando después de los levantamientos indígenas, ¿no? Durante la independencia también han peleado indígenas. Ha habido esa resistencia de estos pueblos indígenas en el Alto Perú. Al margen que han llegado ejércitos auxiliares de Argentina, ¿ya? A margen que también han creado guerrillas, ¿no? Es decir, republiquetas, puntos estratégicos, pero también los indígenas han jugado un papel importante. Uno de ellos es el indio Hualparrimachi. Este indio Hualparrimachi era el biógrafo, el que escribía también, ¿no?, todo lo que acontecía. Era la mano derecha de Juan Azurduy de Padilla. Estaba presente en las batallas. Él era también el que transportaba las armas de Juan Azurduy. Eso manifiesta, ¿no?, el historiador José Santos Vargas. Hualparrimachi va a ser uno de los indígenas también que no se ha dejado y ha peleado durante la independencia de Bolivia y durante la República. Bueno, no solamente ha sido Hualparrimachi, ha habido muchos indígenas que han peleado en diferentes provincias del Alto Perú. Miguel de Betanzos, entre otros, cuando Bolivia va a ser libre el 6 de agosto de 1825, en el acta de la independencia declara que Bolivia es un estado unitario, social, libre. Entonces, ahí se reivindican los derechos de los pueblos indígenas. Se va a abolir el tributo indigenal, es decir, los indígenas ya no van a pagar impuestos.
pero después de unos años vuelven a instaurar este sistema de pago. Después sufren los indígenas en el sentido de que Mariano Melgarejo, ¿no? ¿Conocen a Melgarejo, no? Han escuchado hablar del Melgarejo tarateño, ¿sí? Él les quita sus tierras a los indígenas, como si él fuera dueño, empieza a rematar esas tierras y les regala a los generales, regala también a territorios a Chile, a Brasil. Ya voy a terminar, no se preocupe. Y entre 1869 hasta el 70, bueno, hay bastantes levantamientos en La Paz, en el estrecho de Tiquina. ¿Y por qué? Porque querían recuperar sus tierras. ¿Cómo van a vender nuestras tierras? Son de nosotros, son de nuestros pueblos que han vivido aquí años. Y más adelante, después de la Guerra del Pacífico, Pablo Zárate Huilca, otro indígena que es un hito en la historia de Bolivia, porque como en Bolivia había una guerra civil, entonces Pablo Zárate Huilca estaba pues intentando construir o incluso aprovechar esta guerra civil para hacer una república de indios. Interesante. Pero se ha enterado José Manuel Pando, que en esa época estaba de presidente. Con Zárate Huilca se va a aliar para derrotar a los gobiernos conservadores y instaura un gobierno liberal. Y él decía, no, solamente queremos hacer una república de indios, pero les vamos a incluir a ustedes los blancos. Mucha no, José Manuel Pando se ha enojado y lo ha mandado a matar a Pablo Zárate Huilca. Pero nos ha dado este personaje una lección de que sí, un indígena hubiera podido entrar al poder en ese año 1899. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad. Su objetivo también era restaurar el Tahuantinsuyo, ¿no? Es decir, hacer prevalecer los derechos de los indígenas. Y en 1921, más adelante, surgen matanzas terribles a los pueblos indígenas. Ellos también luchaban por recuperar sus tierras, pero habían también, perdón, patrones, ¿no? Que les abusaban, les pegaban. Y ellos que han hecho justicia a mano propia. Había violaciones, abusos de estos corregidores, que se los llamaba ese tiempo, y ellos que han determinado en un consejo, bueno, matarlos. Pero el presidente de esta época, Bautista Saavedra, en 1921 de Bolivia, más bien, ¿qué hace? En vez de decir, ah, qué bien, bueno, han hecho justicia con estos que estaban abusando y violando mujeres. Bautista Saavedra, ¿qué ha hecho? Les ha ido a matar a los indígenas. Se ha dado diferentes masacres. Una de las masacres mayores en la historia de Bolivia. Y luego en Potosí, Chayanta, 1927, también este latifundista, este dueño que era de un territorio, les pegaba con brutalidad a los indígenas, a los campesinos que trabajaban en sus tierras. No tenían piedad. En ese tiempo el indígena era considerado inferior, los campesinos. Solo eran animales de carga, decía el presidente Saavedra. Otros decían su eliminación no es un delito, es una selección natural. Tenían rencor al indígena porque el indígena era trabajador. Luego, después de tanta humillación, en 1927 los potosinos originarios campesinos se van a rebelar, van a ir a su hacienda, van a quemar su hacienda, lo van a asesinar de manera cruel, su cuerpo le van a poner ahí en el fuego, lo van a incinerar. Y luego muchos patrones, muchas en sus haciendas han muerto de esa forma. ¿Por qué? Porque no han aguantado los indígenas este tipo de abusos. Y así aparecen más caciques, Santos Marcatula, ¿no? Y las famosas escuelas indigenales. Este va a ser un joven que va a empezar a enseñar quechua, castellano, a los niños, a leer en las comunidades, llamadas las escuelas ambulantes. Interesante. Pero el gobierno no quería, no le vamos a pagar. Él decía, no me paguen, yo quiero enseñarles a los estudiantes, a los comunarios que aprendan el castellano para que se relacionen con la sociedad. Y ahí van a aparecer estas escuelas ambulantes, estas escuelas indigenales. Interesante, ¿no? Este hombre viajaba de pueblo en pueblo a enseñar. ¿Le han valorado? No.
Más bien le han perseguido, hasta le han apresado y le han llevado, creo, le han botado a la guerra del Chaco. Ya, como sigues molestando, enseñando así clandestinamente, vas a ir como voluntario en la guerra del Chaco. Lo han dejado en la guerra del Chaco y ha muerto, a su suerte. Y así podemos mencionar más nombres, ¿no? De estas personas que han tomado esa iniciativa, ¿no? Y luego viene la escuela Warisata Ayllu, ¿no? Avelino Siñani justo estaba enseñando, ¿no? En su comunidad con animalitos del contexto, con cóndores. Aquí está, esto es un cóndor, hace esto. Interesante. Por eso Elizardo Pérez, aquí está desde el medio, él va a decir, wow, me gusta cómo enseñas. Le voy a decir al presidente que te construya una escuela grande. Hagamos un proyecto. Y el proyecto era pues la escuela indígena de Guarizat. Interesante. Y la primera escuela indígena donde se ha enseñado todo práctico, todas las cosas con el contexto. Interesante. Ahí se ve también un aporte interesante de estos pueblos indígenas. Y más adelante, ya después de la guerra del Chaco, que ha estallado de manera violenta y abrupta, muchos indígenas campesinos del occidente han muerto porque no conocían el contexto, ¿no? Del Chaco, han muerto también muchos. Entonces, después de la guerra del Chaco, los indígenas empiezan a crear sus propios sindicatos, es decir, sus grupos sociales, sus partidos, ¿no? Empieza a haber sublevaciones. ¿Por qué? Porque algunos tenientes, sargentos militares, se habían apoderado de sus tierras, los famosos terratenientes, de ahí viene terratenientes, tierra. Ya ha habido un montón de manifestaciones. Y después viene un presidente interesante, un presidente que les ha salvado, Gualberto Villarroel. Gualberto Villarroel va a ser el que va a impulsar este primer congreso indígena. Primera vez en la historia de Bolivia, muchos indígenas del norte de Bolivia, del occidente, del oriente, han venido hasta La Paz. Al, algunos de ellos, no conocían, se han encontrado por primera vez. Y uno de los impulsores también va a ser Francisco Chipana Ramos, el primer indio que ha representado en este congreso indígena. Muchos me dicen a mí que puede ser pariente, pero voy a revisar mi linaje. Y en ese pueblo, en ese congreso indígena, el presidente ha abolido el pongueaje, es decir, ha eliminado de que los indígenas campesinos trabajen para los pongos. Ya no hagan servicios gratuitos, sino que los indígenas también tengan centros de escuela, centros hospitalarios. Interesantes. Le han alabado a este presidente, le decían tata, él es nuestro papá, nos cuida. Y al presidente, Gualberto Villarroel, lo van a asesinar por causa de esto. En 1946, un 21 de julio, va a ser asesinado. La clase mestiza, los que eran, pues, tenían dinero, todo eso, la clase alta, decían, no estamos de acuerdo con eso, y lo van a matar. Lo van a botar del palacio, del balcón del palacio, y así le van a seguir matando, le van a romper su cráneo con los adoquines, le van a colgar en la Plaza Muelle de la Paz y lo van a exhibir junto a él y a sus edecanes. Y así, después de Villarroel ha habido un montón de sublevaciones. En Ayopaya, Machaca, Jesús de Machaca, es terrible esa historia también. Y hasta la revolución del 52. En la revolución del 52, ahí sí se les devuelve sus tierras con la famosa reforma agraria. Víctor Paz Estensoro va a ser el que va a hacer este decreto para devolver sus tierras, ¿no? Él decía, la tierra es para quien la trabaja. Y hasta hoy en día podemos ver que sigue habiendo estos movimientos indígenas y cataristas, ¿no? Tomando el ejemplo de Tupac Katari y muchos. Este muere recién, ¿no? Este año, Felipe Quispe el Maico, ¿ya? Y hay otros dirigentes campesinos, ¿sí? E indígenas que han hecho establecer, ¿no? Sus derechos, ¿ya? Y ahí podemos mencionar bastantes nombres. Gracias por su atención. Bien, esto ha sido un resumen de lo que hemos hablado en el texto, ¿ya? Espero que haya sido concreto y bueno, nos estaremos encontrando. Estén atentos al WhatsApp, voy a mandar un comunicadito, ¿ok?
Muchas gracias y atentos a WhatsApp. Ya va a acabar el tiempo. Nos vemos entonces por el WhatsApp. Voy a subir la grabación, no se preocupe. ¿Ok? Ya, profe, listo, chao, chao, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.